Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Bárbara Gysanka. Ella pasó a la historia como la última concubina que tuvo el rey polaco Segismundo II Augusto. Un romance que surgió ante el supuesto parecido físico que mantenía esta mujer con la difunta reina Bárbara Radziwiłł, quien había sido el gran amor de dicho gobernante, surgiendo así una serie de intrigas palaciegas. Espero que os guste este vídeo. Bárbara Gysanka nació alrededor del año 1550 en la ciudad de Varsovia, en el Reino de Polonia. Ella era descendiente de una familia noble originaria de la región alemana de Franconia y que se había establecido en Varsovia. Según se cuenta, Bárbara era una niña un tanto difícil y rebelde, así que sus padres decidieron ingresarla en un convento que se encontraba a las afueras de dicha ciudad, siendo así criada por monjas bernardinas. Bárbara pasó su infancia y adolescencia encerrada en aquel convento, viviendo así aislada del mundo, hasta que un día conoció al sirviente real Mikołaj Miszek, un hombre que sentía cierto deseo sexual hacia las monjas y se colaba en los conventos disfrazado de monja, con la intención de seducir a aquellas jovencitas novicias que se dejaban conquistar fácilmente. Es así como conoció a Bárbara, quedando muy impresionado con su belleza. Según se cuenta, la joven guardaba un ligero parecido con la fallecida reina Bárbara Radziwiłł, así que el sirviente real quiso sacar provecho a aquel supuesto parecido, debido a que la difunta reina había sido primero la amante del rey polaco Segismundo II Augusto Jagiellon y después se convirtió en su segunda esposa, siendo el gran amor de dicho gobernante. Pronto se ideó la manera de sacar a Bárbara del convento y presentarla ante el rey polaco, con la intención de que se convirtiese en la amante o en la concubina de dicho gobernante, debido a que el rey Segismundo II Augusto había estado profundamente enamorado de su segunda esposa, y como había pasado casi 20 años desde la muerte de la reina Bárbara, el monarca podría ser fácilmente engañado con el supuesto parecido físico que compartían ambas mujeres. Además, si el rey se encaprichaba de Bárbara Gysanka, la familia Miszek podría ganar bastante prestigio y poder dentro de la corte. Mikołaj Miszek pronto le comunicó al monarca polaco la existencia de una joven monja que guardaba un gran parecido con la difunta reina Bárbara Radziwiłł. Así que el gobernante, movido por la curiosidad, ordenó que aquella joven fuese presentada ante él para comprobar si aquellos rumores eran reales. El 6 de enero de 1571, Bárbara Gysanka fue presentada ante el rey polaco, y según se cuenta, este quedó fascinado con la presencia de aquella joven, quien a su parecer sí se parecía mucho a su difunta esposa. Así que no lo dudó y en aquella misma noche la tomó como amante. Para entonces, Bárbara tenía unos 20 años de edad y el rey 50. Es muy posible de que el rey polaco se dejase influenciar por las palabras de su sirviente real y de otros miembros de la corte que se unieron a aquel plan para intentar sacar provecho a la situación, debido a que para entonces Segismundo II Augusto sufría de ciertos problemas de salud y el recuerdo que tenía de su difunta esposa era un tanto vago al haber pasado tantos años desde su pérdida. El inicio de aquella relación fue un gran escándalo, debido a que el monarca se encontraba casado con su tercera esposa, la reina Catalina de Habsburgo y Jagiellon, con quien había sido obligado a casarse tras haber perdido a su amada esposa, Bárbara Radziwiłł. 8 meses después de haber iniciado aquel romance,
Bárbara alumbró a una hija que se llamó como ella, pero en realidad ese nombre fue puesto en honor a la fallecida esposa del rey, Bárbara Radziwill, ya que ambas mujeres no solo guardaban un supuesto parecido físico, sino que también compartían el mismo nombre. El nacimiento de aquella niña se convirtió en otro gran escándalo, debido a que había nacido tan solo 8 meses después de haberse iniciado aquel escandaloso romance. Así que muchos extendieron el rumor de que la amante real ya se encontraba embarazada de otro hombre cuando inició su relación amorosa con el rey. Es más, en la corte polaca se aseguraba que el rey Segismundo era infértil, ya que pese a haber estado casado con 3 mujeres distintas y haber tenido unas cuantas amantes, él no había conseguido tener descendencia hasta ese momento, siendo muy posible de que fuese infértil por las enfermedades venéreas que padeció a lo largo de su vida y porque cuando era adolescente enfermó de malaria. El rey Segismundo II Augusto no hizo caso a aquellas habladurías y se mostraría muy feliz con el nacimiento de una niña fuerte y sana, a la cual consideraba como su propia hija, aunque es muy posible de que aquella niña fuese realmente hija del sirviente real Mikołaj Mieszek. Tras el nacimiento de esta supuesta hija del rey, el monarca polaco tomó a Bárbara como su nueva concubina, acompañando así al rey en todo momento y durante su día a día, algo que sería bastante humillante para la reina Catalina. Pese a convertirse en la última concubina del rey Segismundo II Augusto, dicho monarca siguió manteniendo una serie de romances con otras mujeres, como por ejemplo con su amante Anna Zajakowska, quien se dice que era una mujer de exquisita belleza. Aún así, Bárbara gozó de una buena posición dentro de la corte y se comportaba como toda una reina. Gracias a su posición y a la influencia que ejercía sobre el rey, muchos nobles y religiosos se acercaron a ella con la intención de escalar puestos dentro de la corte y de la iglesia polaca, ayudando a algunos de estos a conseguir sus propósitos. En el mes de febrero de 1572 falleció la reina Catalina de Habsburgo y Jagellón, algo que ocasionó que surgiesen distintos rumores que decían que el rey iba a tomar a Bárbara Guisanka como su cuarta esposa, como en su día hizo con Bárbara Radziwill, tras enviudar de su primera esposa, Isabel de Habsburgo y Jagellón. El rey Segismundo pronto se enteró de que se estaba ideando una conspiración para secuestrar a su concubina Bárbara y encerrarla en un castillo, para alejarla así del rey y evitar aquel cuarto casamiento. Por esta razón, el monarca polaco decidió partir hacia la ciudad polaca de Kanisin, junto a Bárbara Guisanka. Pero para entonces, Segismundo II Augusto ya se encontraba muy enfermo. El monarca llevaba algún tiempo arrastrando serios problemas de salud, como cálculos renales, enfermedades venéreas y gota. Pero durante su estancia en dicha ciudad, su salud empeoró bastante a causa de la tuberculosis que padecía, muriendo el 7 de julio de 1572 a los 51 años de edad y tan solo 4 meses después de su tercera esposa, la reina Catalina. Cuando el rey Segismundo se encontraba en su lecho de muerte, este le entregó a Bárbara una serie de tierras y de propiedades, algo que ocasionó que tras la muerte del monarca, la concubina real y su familia fuesen acusados de haberse apropiado indebidamente de una serie de propiedades pertenecientes a la corona polaca, y pese a que se inició un proceso judicial contra ellos, finalmente Bárbara y su familia fueron declarados inocentes de todas aquellas acusaciones que pesaban sobre ellos. En el verano de 1573, Bárbara se casó con el príncipe de Volinia, Michał Poreniski,
teniendo para entonces ella unos 23 años de edad. De este matrimonio nacieron 6 hijos: Mikolai, que murió joven; Stefan, que fue sacerdote; Florian Tomás, que fue monje; Katarzyna, que se casó con un noble polaco; y Ana, que también se casó con otro noble polaco. Se sabe que su marido, el príncipe Michal, adoptó a la hija que Bárbara había tenido supuestamente con el rey, considerándola como hija propia, además de entregarle su apellido. No se sabe mucho sobre esta nueva etapa de la vida de Bárbara. Tan solo hay constancia de que ésta perdió muchas de las propiedades y de las tierras que su amante rey le entregó durante su lecho de muerte, siendo muy posible que fuese por culpa de una mala administración o por haber contraído una serie de deudas, sufriendo así de problemas económicos hasta que finalmente falleció en el año 1589, cuando tenía unos 39 años de edad. Bárbara fue una mujer de notable belleza que guardaba un supuesto parecido con la difunta reina Bárbara Radziwiłł, la mujer que fue el gran amor del rey polaco Segismundo II Augusto, un amor desmedido que ocasionó que el propio monarca intentase invocar el espíritu de su amada esposa, rodeándose así de astrólogos y de supuestos magos para conseguir su objetivo: el poder ver de nuevo a la mujer que tanto había amado. Aquella obsesión que tenía el rey con su difunta esposa ocasionó que el sirviente real, Mikolai Miszek, idease un plan para presentar a la hermosa monja Bárbara ante el rey, asegurando que aquella jovencita guardaba un gran parecido con la difunta reina, algo que creyó el gobernante polaco ciegamente, tal vez movido por la desesperación, el amor desmedido o simplemente por aferrarse a algo, convirtiéndose así Bárbara Guisanka en su última concubina, algo que supuso un gran escándalo en la época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Bárbara Guisanka. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis algún otro monarca que haya sido víctima de un engaño. Y con esto me despido. Hasta la próxima.